¿Todo el mundo tiene su boletín? Si no, favor de levantar la mano. Este año, el enfoque es yo y mi casa serviremos al Señor. Estamos en la serie Enemigos de la Familia. Hoy vamos a ver el tema, el divorcio. Cuenta a tu vecino cuáles temas ya hemos visto como enemigos de la familia. Cuéntale. ¿Cuál fue el primero? Vimos la pornografía. Pues no vimos pornografía, sino que vimos el tema de la... ¿Cuál otro? El trago, el adulterio. Y hoy vamos a ver el divorcio. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de todo en cuanto a la familia. La Biblia habla de lo bueno, de lo malo y de lo feo. En Mateo capítulo 5, versículo 31, 32, voy a estar leyendo los textos de la Biblia de la nueva versión internacional. Jesucristo está hablando. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Entonces vemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, tenemos el divorcio. En la ley, lo que llamamos la ley de Moisés, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Y uno puede preguntar, ¿cómo así que el hombre va a divorciar a su esposa? ¿Cómo así? ¿Qué Dios es este? Pues digo que toca tener una perspectiva histórica de las cosas. En el tiempo de Moisés, en la cultura, en el mundo, la costumbre era cuando un hombre se cansaba de su esposa, pues la mataba, la desaparecía. Pero no. En la ley de Moisés tiene que haber ¿qué? Un procedimiento legal, un certificado de divorcio. Eso no era así tan fácil. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. O sea, no la puede matar, no la puede desaparecer. Ella va a tener futuro después de esto. Sí, es un contraste muy grande en el resto del mundo que no tenía la ley de Moisés. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero, Jesucristo está hablando, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Si estás tomando apuntes, me imagino que tú repasas los mensajes
del domingo, me imagino que con tu familia, en la noche la familia ven estos temas y tú compartes con mucha gente con esta ayuda de tener ¿qué? El boletín. Entonces, primer punto, Jesucristo da causal para el divorcio. ¿Qué es? Alguien dijo, no hay divorcio. Sí hay divorcio. ¿Cuándo hay divorcio? Dice, excepto en caso de inmoralidad sexual. Jesucristo da causal del divorcio a inmoralidad sexual. En Mateo capítulo 19 dice, cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y, para ponerlo a prueba, le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Mira, los fariseos, los líderes espirituales, también los líderes del pueblo de Israel, ellos van a preguntar, realmente no es para aprender, es para... Sí, es para ponerlo a prueba. En los tiempos antiguos, a uno le tratan de atrapar con una pregunta. En inglés, en el periodismo, esto se llama gotcha. No, gotcha. Sí, gotcha. Bueno, gotcha. O sea, yo te hago una pregunta y tú caes, gotcha. ¿Sí? Ese es el periodismo moderno. Que tratan ahí de hacer a la persona parecer mal. Gotcha. ¿Sí? Y son muy astutos los periodistas en eso porque saben cómo llegan muy suavemente y preguntan y la persona ahí muy inocentemente contesta y, ¡oh! Dijo algo que no era pues lo más preciso. Cacha. Y los fariseos aquí quieren hacer cacha a Jesús. Están poniendo una pregunta muy delicada. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Y por qué esto es tan delicado? Imagínate, el rey Herodes, él tomó a la mujer de su hermano. Y el profeta, el hombre de Dios, en la Biblia, los profetas, hombres de Dios, acusan a los líderes de la nación de inmoralidad. Ese es ser profeta. Y ahora van a preguntar a Jesús. Ahí todos los medios de comunicación están ahí esperando la pregunta gacha. ¿Sí? Si Jesús va a decir, ¿qué va a decir? Va a decir por cualquier causa. Si él acepta cualquier causa, pues Herodes muy tranquilo en su palacio. Porque él inventó alguna razón para tener la hermana de su hermano. ¿Sí? Pero si Jesús dice otra cosa, va a tener problema con el rey. Mira, cuando tú hablas del divorcio, vas a tener problemas con los gobernantes, vas a tener problemas con la iglesia. Mejor dicho, vas a tener mucho problema. Por eso nadie habla del tema, ¿no? ¿Sí? Jesús va a hablar.
del divorcio. Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo, enfatizando por cualquier motivo, porque los fariseos, los judíos en este momento, ellos venían ya en plan, voy a decir, muy liberal en cuanto al divorcio. El divorcio era, pues el divorcio, mirando la historia de Israel, cuando ellos regresaron de su cautiverio en Babilonia, entonces los hombres repudiaban a sus esposas judías y para casarse con mujeres paganas. Uno se imagina de modelo más recién sacado. Y ahí es donde Dios dice a través del profeta Malaquías que Él aborrece el repudio. ¿Sí? Entonces, los judíos eran muy buenos así para divorciar a sus esposas, para casarse con unas así más jovencitas. Así eran los tiempos bíblicos. Y entonces, ya unos 20 años antes de que Jesús estaba hablando con estos fariseos, el rabí Hillel, con H, Hillel, él enseñaba que un hombre podía divorciarse por, en efecto, cualquier motivo. Por ejemplo, si la esposa le quemaba la comida. ¿Tenemos algún divorcio pendiente esta mañana? Si la esposa de pronto da una vuelta y se ve el tobillo, el hombre la puede divorciar. Si la esposa habla mal, un comentario negativo en cuanto a la suegra, el maridito la puede repudiar. Sencillamente, si el hombre quiere otra mujer, como Dios es amor, entonces puede divorciar a su esposa. Y en el caso de los líderes, si la esposa no daba hijos, el hombre tenía que divorciarla. Este es el pensamiento moderno en este momento. Y acuérdate que el propio rey, ¿sí? Es que los reyes siguen cómo está la iglesia. Como está la iglesia, los reyes van a seguir. Y Herodes feliz ahí, él le dio por querer la esposa de su hermano. Y lo logró. Porque la autoridad espiritual de Israel estaba en ceros. Y por eso los gobernantes hacen lo que quieren en el tema de la moralidad sexual. Cuando los líderes espirituales están en ceros, entonces ya los líderes seculares también. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que pasa aquí. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Versículos 4 a 9. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo,
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿No han leído? Imagínate Jesús diciendo esto a los líderes espirituales de su pueblo, a los doctores de la ley. ¿No han leído? Ese es un insulto. Jesús está insultando a estas personas. Es que nosotros tenemos un concepto de Jesús. Ay, tan lindo mi Jesús. Ay, qué buena gente. Sí, no, Él está insultando a los líderes del pueblo. Es otro concepto del cristianismo de pronto. ¿Sí? Un día tenemos que hablar del cristiano bonachón. Sí, que es toda buena gente, no es problema para nadie, no dice nada. Ay, esto es tan lindo. No, Jesús, nada lindo aquí. ¿No han leído diciendo esto a los doctores de la ley? ¿No han leído? Que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿No han leído? Así que ya no son dos, sino que uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Es una pregunta. Es una pregunta justa. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Entonces Jesús toma lo que podemos llamar como la posición conservadora. La posición liberal sería pues por cualquier motivo. Pero aquí que con esta sola excepción es una posición, digamos, conservadora. Y aquí sale nuestro tema, la realidad, la triste realidad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, la triste realidad del divorcio. ¿Y por qué? Jesús dice, por lo obstinados que son. En la antigua versión Reina Valera dice, por la dureza de vuestro corazón. Versículo 10. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. Confieso que esta parte siempre me hace reír porque los discípulos están entendiendo. Es que cuando la gente oye la palabra de Dios, y no pasa nada, pues tú sabes que no entendieron. Nadie reacciona, nadie dice nada, los ojos no se abren, nada, no pasa nada, ¿sí? Pero aquí los discípulos están escuchando esto y dicen, ¡ah!
Si tal es la situación entre esposo y esposa, es mejor no casarse. En lenguaje moderno, está grave. Díselo a tu vecino, está grave. ¿Entiendes? Está grave. Si estás ahí tranquilito es porque no entendiste. Esto está grave. Precisamente por eso, nosotros queremos estar con las parejitas. Queremos estar mucho con los jóvenes. Mi esposa y yo estamos con ambos grupos de jóvenes. Cada semana discipulándoles nosotros personalmente a tus jóvenes. ¿Por qué? Porque esto está grave. ¿No te parece? ¿No te parece que eso sea como lo más importante, imaginable para tus hijos? ¿Quién lo cree? ¿Sí? Uy, lo más importante es tener tu pastor con tus jóvenes, me parece. ¿Sí? A tener esta oportunidad de influir en la formación de ellos. Y nosotros ahí en el camino preguntamos, por ejemplo, la pareja que se acerca ya en plan de noviazgo, preguntamos antes de. Es que estas cosas hay que hacer antes de, porque después de, ya, como dicen, ¿para qué? ¿Sí? Hay que preguntar estas cosas antes de. ¿Y cuáles cosas preguntamos? Pues preguntamos, como los mismos discípulos, ¿cómo es la situación entre esposo y esposa? ¿Qué concepto tiene la otra persona del matrimonio? Sí, es muy bueno que una niña escuche al hombre a ver qué piensa. ¿Qué piensa? ¿Tener las relaciones sexuales antes? Bien, ¿sí? Casarse o más bien convivir para probar. ¿Sí? Hay que escuchar los conceptos. Cada uno tiene el derecho a sus propios conceptos, pero también uno tiene el derecho de saber qué está pensando el otro antes de. Bueno, recordando las parejitas de novios, inscríbanse. Sus pastores quieren estar con ustedes. Versículo 11 y 12. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así. A otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Cuando hablamos que uno es eunuco, ¿sí? Estamos como tocando el tema de ser celibato. Uno dice, uy, qué duro, ¿no? Que uno se haya nacido eunuco. Y, uff, qué cosa que los hombres le hacen a uno eunuco. O sea, le hacen la castración. Pero hoy en día proponen precisamente hacer castración química y hasta física. El martes se va a determinar. ¿Sí? Y quien se opone será castigado. Entonces estamos viendo aquí otra vez el tema de ser eunucos. ¿Sí? Y dice aquí, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. O sea, realmente una opción en esta vida es ser celibato. Por las circunstancias que sean, lo que haya producido esta
opción, pero es honrable. Honramos a las personas quienes no se casan y sirven a Dios celibatas. Jesucristo no se casó. El apóstol Pablo en su ministerio no llevaba esposa, o era viudo o que ella lo había dejado. Y entonces nosotros honramos el ser celibato, precisamente por causa del reino de los cielos, honramos este llamado, es una opción. Por el otro lado, sabemos que la mayor parte de la gente ha de casarse. Entonces, hablando del apóstol Pablo, vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, donde él ahora, hablando a la iglesia, de 3 casos de separación o de divorcio. Hay 3 casos. Versículos 10 y 11. A los casados les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe de su esposo, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Aquí tenemos el primer caso donde los dos son cristianos. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Es el primer caso. En este primer caso, los dos son cristianos. ¿Y qué? ¿Sí? A los casados les doy la siguiente orden. ¿Cuál orden? ¿Cuál orden? Que la mujer no se separe de su esposo. Que el hombre no se divorcie de su esposa. Sin embargo, esto ocurre si se separa, que no se vuelva a casar. De lo contrario, que se reconcilie con su esposo. Este es el primer caso. Los dos son cristianos. Segundo caso, versículos 12 a 14. A los demás, porque no todo el mundo tiene la pareja cristiana. Vamos a ver que hay parejas mixtas. Uno es creyente, el otro no. Entonces, a los demás, les digo yo, no es mandamiento del Señor, si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente en vivir con él, que no se divorcie de ella. Y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiente en vivir con ella, que no se divorcie de él. Porque el esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Entonces tenemos aquí este segundo caso donde uno es cristiano y el otro no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No todo el mundo tiene la pareja cristiana. ¿Puede haber una pareja que uno es creyente y el otro no? Claro que sí, porque pues si una persona se convierte, pero su cónyuge no, entonces tenemos la situación que uno es cristiano y el otro no. Eso ocurría en tiempos bíblicos, ocurre hoy en día. Gloria a Dios, las personas están llegando a los pies de Cristo y pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, en este segundo caso, si el no creyente consiente en vivir con el creyente, entonces que no. ¿Por qué hay que enfatizar esto? Porque hay una tendencia de decir, no, ahora que soy cristiano, ahora yo me quiero casar en Dios. ¿Sí? En Cristo. Y necesito una nueva pareja. La gente sueña con una nueva pareja.
contaron que en las misiones que el misionero fue a un lugar lejano y estaba ministrando ahí a muchas parejas ahí, y él estaba tratando de promover una renovación de votos, pero el traductor como que no entendió bien, y quién sabe qué decía en la traducción. Y cuando las parejas pasaban adelante para orar por ellos, el misionero veía, pero qué felicidad de la gente, y especialmente qué alegría de los hombres. Porque realmente pues tener el hombre tan gozoso en una reunión religiosa es inusual. O sea, los hombres, gloria a Dios y todo. El misionero ve y dijo al traductor, no, yo veo que la gente está muy contenta. Sí, pastor. Y yo veo que los hombres especialmente están dichosos. Sí, pastor. No, pues qué lindo en esta renovación de votos que sea así. Y el traductor, ay, pastor, qué pena con usted. Yo entendí que era nuevo matrimonio para cada uno. Y entonces los hombres estaban felices. Bueno, fue un chiste, ok. Que uno no sabe si uno puede ganar a su pareja, la consecuencia. Imagínate, en la Biblia Dios está pensando en los hijos. Y se habla que, pues si uno se separa de ese inconverso, pues ya los hijos, ellos quedan afectados. Es que date cuenta que Dios siempre está mirando por los hijos. Dios está mirando por los hijos. El hombre moderno no tanto. Él busca libre desarrollo de su personalidad, pero Dios mira los hijos. ¿Cómo van a ser? Dice, si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que de hecho son santos. Hay que enfatizarse, si el inconverso consciente en seguir en ese matrimonio, entonces ese matrimonio se tiene que seguir. Me acuerdo un hombre vino con mucho problema de pareja y todo, muy atribulado, y nosotros orando, discipulando, y él se fue a otra región, y yo le recomendé iglesia, no sé qué, y se fue allá, y a los 6 meses él volvió a pasar por ciudad capital, y yo que feliz, y él feliz, y yo, ¿cómo está? No, yo súper bien, que me voy a casar. ¿Okay? No, en la otra iglesia le consiguieron una pareja. ¿Sí? Entonces uno se da cuenta, necesitamos aquí urgentemente la enseñanza de la Biblia sobre el tema del matrimonio. Entonces el segundo caso, uno es creyente, el otro no. Pero el no creyente consiente seguir en el matrimonio. El tercer caso, ¿pueden adivinar cuál es? El primer caso era 2 creyentes, ¿ok? Que no se separen, lógico. Si se separan, pues que no vuelvan a casarse por otro lado, sino que si es el caso, reconciliarse. Y en el caso de que uno es cristiano, otro no, pero el no cristiano consciente sigue. Entonces, ¿cuál será el tercer caso? El tercer caso es que es otra vez pareja mixta, creyente, no creyente, y el no creyente, ¿qué? ¿Qué? Se va. Versículo 15 a 16. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, ¿qué hacemos? No se lo impiden. Es que es lógico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué poder tenemos nosotros sobre la gente? En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Cómo sabes tú, mujer,
si acaso salvarás a tu esposo? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está dando un segundo causal para el divorcio. ¿Te acuerdas que Jesucristo dio el primer causal, que es, pensando con la A? Hagamos para recordar fácil, la A, adulterio. Adulterio. Y el segundo causal que da el apóstol Pablo, hagámosle con la A para fácil recordar, adulterio y abandono, las dos A. Si no has escrito nada, escribe eso. Adulterio, abandono. Y vamos a ver dos comentarios más. Dice en versículo 17, en cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Esta es la norma que establezco en todas las iglesias. Uno sabe que hay mucho desorden con este tema en la sociedad. Entonces la iglesia pone la norma. ¿Sí? Tú necesitas la iglesia en tu país para poner la norma para la sociedad. Y entonces en términos resumidos con nuestro tema del divorcio, quedarse de la condición en que Dios le llamó, en la condición que el Señor le asignó. Y Pablo habla de dos contextos. Uno es en cuanto a la circuncisión, que puede que uno sea circunciso o puede que sea incircunciso. Esa es una condición, circuncidado o no circuncidado cuando Dios lo llamó. Otro ejemplo otra condición es la esclavitud. Puede que Dios haya llamado a uno siendo esclavo. O puede que Dios haya llamado a uno siendo libre. Estas son condiciones. ¿Alguien está siguiendo aquí hablando de condiciones? Cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. Hablamos de la circuncisión, hablamos de la esclavitud, el mensaje subliminal, matrimonio, versículos 18 a 24. ¿Fue llamado alguno estando ya circuncidado? Que no disimule su condición. ¿Fue llamado alguno sin estar circuncidado? Que no se circuncide. Para nada cuenta estar o no estar circuncidado. Lo que importa es cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. ¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes. Aunque si tienes la oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó es un liberto del Señor. Del mismo modo, el que era libre cuando fue llamado era un esclavo de Cristo. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelven esclavos de nadie. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. Y bueno, último comentario del apóstol Pablo sobre este tema, en versículos 39 y 40, dice, la mujer está ligada a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor.
En mi opinión, ella será más feliz si no se casa. Y creo que yo también tengo el espíritu. Me llama la atención que esa es la única vez en la Biblia con este tema que vemos la felicidad de uno. Nosotros buscamos mucho la felicidad y lo que te haga feliz. Y esta es la única vez, a mi conocimiento, que la felicidad de Dios, la felicidad de la persona. Pero Pablo dice, en mi opinión, ella será más feliz. ¿Qué? Si no se casa. ¿Sí? Una opinión. Ella será más feliz si no se casa. Yo creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Bueno, quiero dar testimonio. Pues primero que Dios salva, Dios limpia, justifica, santifica. ¿Te acuerdas que hemos visto que Dios hace con el fornicario, con el homosexual, con el adúltero? ¿Quién dice gloria a Dios? Dice la Biblia, esto erais algunos de vosotros. Pero Dios salva. Y quiero en este momento dar testimonio que Dios también en el tema del divorcio, Él sana a los hijos. Esto es muy importante. Para tener una sociedad humana, tenemos que pensar en los hijos. ¿Sí? La sociedad moderna no está pensando en los hijos, no está pensando en los niños. Nosotros estamos obligados, si queremos tener una sociedad humana, pensar en los niños. O sea, primero para ser humanos no podemos abortar a los niños. Si quieres saber cómo es que uno tiene una sociedad humana, pues no abortar primero a sus hijos. Ese es un buen comienzo. Y la Biblia te da norma para el resto, para ser una sociedad humana. Entonces quiero decir que Dios sana a los hijos. Yo soy hijo del divorcio, o sea, del hogar separado. ¿Alguien más? ¿Alguien más es de familia donde los papás divorciados? ¿Sí? Pues nosotros somos testimonio que Dios sana. En el Lázaro pasó que una mujer joven en el tiempo de dar testimonios, ella dijo, entre otras cosas, dijo, y ahora yo sí me quiero casar. La gente en el Lázaro realmente, o sea, nadie reaccionó. Y ella dijo, no me escucharon. Ahora sí me quiero casar. Y la gente. Y ella dijo, párenme bolas. Ahora sí me quiero casar. Y la gente, oh, ok. Qué bueno. Y tú eres joven y claro, pues tú vas a querer casarte. Pues sí. Ella dijo, no, es que ustedes no me conocen. Es que cuando yo llegué a esta iglesia, yo no quería casarme por lo que pasó con mi mamá, el divorcio de mi mamá, que viví yo, hija. Sí, es que la gente no tiene en cuenta los hijos. Dios sí, pero el hombre moderno no.
lo que pasó con mi mamá y con mis 2 hermanas. Yo no quería casarme nunca. Y por eso es un testimonio. Ahora sí me quiero casar. Y le preguntaron, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y ella dijo, pues, mucha obra de Dios en mí, pero una cosa muy importante, que cuando vi en la iglesia como los hombres tratan a sus esposas, yo dije, yo sí me quiero casar. Dios sana los corazones de los hijos. Y otro testimonio, en nuestros años de ministerio, mi esposa y yo, y los pastores aquí en esta iglesia, hemos visto que si 2 personas, una sola, no, 2 personas buscan la ayuda de Dios en su matrimonio, esto sale. Y no puede decir 100% porque hay excepción a todo. Pero hágame el favor. Estamos hablando un 99% del tiempo. Que cuando 2 personas buscan a Dios para hacer ese matrimonio, Dios está y Dios levanta esa pareja. Bueno, último testimoniocito. La mejor decisión en mi vida fue casarme. Hace 41 años este mes estuve en el restaurante Tramonte pidiendo la mano. La mejor decisión. Vamos a hacer una administración. Queremos orar por nuestras parejas. Por favor, vengan. Las parejas de la iglesia, también los que están viendo este servicio en otro lado, en otro horario, también si quieren ponerse de pie donde estén y unirse en este momento en una oración. Queremos orar, bendecir continuamente a nuestras parejas. Vengan parejas, ya pasen ahora mismo y vamos a ponernos todos de pie para alabar al Señor. Al cielo yo te adoro, con los ancianos yo me inclino, mi corona toca el suelo, santo, santo, mi aceite yo derramo. Fragancia llega al trono. Tú eres todo lo que anhelo. Digno, digno. Y hoy me rindo ante tu altar, te adoro con mi alma. Señor, bendice estas parejas, bendice estos hogares, bendice las familias, yo y mi casa.